Identidades notables, junto con expresiones cuadráticas. Apartado muy importante, muy útil, que debemos saber utilizar, que debemos aprovechar en las matemáticas. Nos sirven tanto en el mundo del álgebra para expresiones algebraicas como en el mundo de funciones para las funciones racionales, para factorizar, para simplificar. Muy importante en las matemáticas. Identidades notables. Tenemos tres para binomios. Cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, suma por diferencia. El cuadrado de una suma es el primer elemento al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cuadrado de una diferencia, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Suma por diferencia, a más b por a menos b, diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Hagamos el siguiente ejemplo. Nos piden desarrollar estas expresiones con identidades notables. La primera, el cuadrado de una suma. Para entender bien las fórmulas. A es el primer elemento de la suma, el primer sumando, 2x. B, el segundo, 1. Aplicamos la fórmula. A al cuadrado, el primer elemento al cuadrado, 2x al cuadrado. Todo el primer elemento al cuadrado. El cuadrado de un producto. Con cuidado, el cuadrado, la potencia de un producto es el producto de potencias. Ambos factores se van a elevar al cuadrado. Más 2a por b, el doble del primero por el segundo, por 2x por 1, más b al cuadrado, el segundo elemento al cuadrado, 1 al cuadrado. Y ahora ya es solo operar. 4x cuadrado más 4x más 1. Segundo ejemplo. Ahora tenemos el cuadrado de una diferencia. A es 2x, b es 1. Aplicamos la fórmula, aplicamos la identidad. El cuadrado del primero. Todo el producto 2x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 2 por 2x por 1 más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado. Ahora ya solo operar. 4x al cuadrado menos 4x más 1. Tercer ejemplo. Tenemos diferencia por suma, suma por diferencia. A es igual a 2x, b es igual a 1. Aplicamos la identidad a la fórmula. Diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado, a al cuadrado, 2x al cuadrado menos el segundo al cuadrado, b al cuadrado, 1 al cuadrado. Operamos 4x al cuadrado menos 1. Tener siempre presente en nuestra cabeza estas tres identidades. Bien, también son importantes usarlas en el otro sentido. Es decir, si tenemos ese polinomio de orden 2 desarrollado, llegar a escribir el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, suma por diferencia. ¿Por qué? Porque a la derecha de la igualdad de las identidades no están factorizados, a la izquierda sí. Muchas veces hemos dicho que el objetivo es factorizar. Por tanto, es muy importante tener esas identidades también muy presentes en el sentido contrario al que acabamos de hacer, para factorizar. ¿Cómo identificarlo? Bien, si tenemos tres sumandos, podremos tener o el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia. Si tenemos los tres positivos,
el candidato es el cuadrado de una suma. Si tenemos uno negativo y dos positivos, el candidato es el cuadrado de una diferencia. Tendremos siempre que identificar si dos de esos sumandos son cuadrados. Si tenemos expresiones algebraicas, tienen que ser potencias con exponente par. Toda potencia con exponente par es un cuadrado. Números, los cuadrados los tenemos presentes. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 81, 121, 169. Bien, hagamos el siguiente ejemplo. Ahora lo que nos piden es factorizar. Factorizar con identidades notables. En el primer ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos una suma de 3 elementos, todas positivas. Por tanto, candidato, la suma el cuadrado de una suma. Identificamos dos cuadrados. Tenemos x a la cuarta, potencia par, tenemos 16. Por tanto, tenemos dos cuadrados. X a la cuarta es el cuadrado de x al cuadrado. 16 es el cuadrado de 4. Por tanto, A sería igual a x al cuadrado, B sería igual a 4. Ahora tan solo es comprobar si 2 por A por B, 2 por A por B realmente es 8x cuadrado. Tendríamos 2 por x cuadrado por 4. Sí, correcto. Nos queda 2 por 4, 8, 8x cuadrado. Por tanto, esto podemos escribirlo como el cuadrado de una suma. De la suma de x al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, segundo ejemplo. Volvemos a tener 3 sumandos, 3 términos, solo que ahora uno de ellos está restando. Ya hemos identificado aquí, porque es el mismo ejemplo de arriba, cambiado el signo, hemos identificado los cuadrados. Repito, potencia par siempre va a ser un cuadrado y el 16 es un número cuadrado perfecto que asociamos, tenemos en la cabeza que es el cuadrado de 4. Por tanto, volvemos a tener a x al cuadrado, puesto que x a la cuarta es el cuadrado de x al cuadrado, b 4, puesto que 16 es el cuadrado de 4, hemos comprobado que 2a por b, 2 por x al cuadrado por 4 es 8x al cuadrado, como ese término está restando, tenemos el cuadrado de una diferencia de a y b, x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Unas sumas de términos pasamos a tener factorizado en dos factores iguales. Por último, tenemos la diferencia de dos términos. La única identidad candidata posible es suma por diferencia para factorizar. Tenemos que asegurarnos si tenemos cuadrados. Por última vez, una potencia par siempre es un cuadrado. 16 asociamos al cuadrado de 4. Por tanto, tenemos suma por diferencia, a más b por a menos b. En nuestro caso, x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Nunca nos tenemos que relajar, siempre tenemos que vigilar lo que tenemos y comprobar si se puede factorizar más, simplificar, operar. X al cuadrado más 4, con identidades notables no podemos hacer nada. Pero x al cuadrado menos 4 volvemos a tener una diferencia. Una diferencia de cuadrados, podemos tener ahí la identidad notable suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Tenemos x al cuadrado, potencia par, que va a ser el cuadrado de x. Tenemos 4, que es el cuadrado de 2. Por tanto, x al cuadrado menos 4 lo podemos factorizar como suma por diferencia. Y nos quedaría x al cuadrado más 4, que no lo tocamos,
Y este x al cuadrado menos 4, diferencia de cuadrados, lo escribimos como suma por diferencia. X más 2 por x menos 2. Muy importante todo esto en nuestro mundo matemático. Por último, vamos a hacer un repaso de la ecuación de segundo grado. Las expresiones cuadráticas son muy importantes, insisto, para factorizar, para simplificar, para buscar raíces de polinomios. Si tenemos esta expresión ax cuadrado más bx más c y lo igualamos a 0, obtenemos las soluciones de la ecuación, las raíces del polinomio de grado 2 ax cuadrado más bx más c mediante esta fórmula que a todos nos suena. Solo quiero destacar que lo que tenemos dentro de la raíz, el radicando, lo llamamos determinante y nos va a dar el número de soluciones de la ecuación, el número de raíces del polinomio de grado 2. Si el determinante, si lo que tenemos dentro de la raíz es positivo, vamos a tener dos soluciones, dos raíces distintas. Si el determinante es igual a 0, tendremos una única solución doble. Si es negativo, no tendremos soluciones, no tendremos raíces reales.